En las profundidades de los bosques de las montañas rocosas, donde el aire es tan puro que duele respirar y los pinos se alzan como centinelas de un tiempo olvidado, vivía un hombre que era una contradicción andante. Su nombre era Silas y era un cazador. No un cazador deportivo que busca trofeos, sino un cazador en el sentido más antiguo y primordial de la palabra. Era un trampero, un hombre de la montaña, cuya vida entera era un diálogo silencioso y a menudo brutal con la naturaleza. Silas era una figura tallada en la misma madera y piedra que su entorno. Su rostro estaba surcado de arrugas, un mapa de inviernos duros y soles implacables. Sus manos eran callosas y fuertes, capaces de despellejar a un ciervo con la precisión de un cirujano. Vivía solo en una cabaña remota que había construido él mismo, a kilómetros de la ciudad más cercana. Su única compañía, el crepitar del fuego en el hogar y el susurro del viento entre los árboles. Para muchos, Silas era una reliquia, un hombre nacido un siglo demasiado tarde. Para la naturaleza, era simplemente otra criatura en la cadena alimentaria, un depredador eficiente que conocía y respetaba las reglas del juego. La regla más importante, la que se había grabado en su alma a través de décadas de supervivencia, era no interferir. La naturaleza tenía su propio equilibrio, su propia justicia cruel pero necesaria. La debilidad era eliminada para que la fortaleza pudiera prosperar. El sentimentalismo era un lujo que un hombre de la montaña no podía permitirse. Era una regla que Silas había seguido sin dudarlo durante toda su vida, hasta el día en que encontró a los Esno. Fue a finales de la primavera, una época de renovación y vida. Silas estaba revisando su línea de trampas en las laderas más altas cuando oyó un sonido, un gemido débil y lastimero, apenas audible por encima del murmullo de un arroyo cercano. Su primer instinto fue ignorarlo. Probablemente era un animal herido, una parte natural del ciclo, pero el sonido persistió, un pequeño y desesperado lamento que tiró de algo en lo profundo de su ser, una cuerda que no sabía que existía. Con un suspiro de resignación, siguió el sonido. Lo llevó a una pequeña cueva oculta tras una cortina de maleza, y allí, acurrucado en el fondo, estaba la criatura más patética que jamás había visto. Un osesno negro, tan pequeño que cabía en sus dos manos. Su pelaje estaba sucio y enmarañado, y temblaba incontrolablemente no solo de frío, sino de hambre y de miedo. Estaba solo. Los ojos entrenados de Silas leyeron la historia completa en cuestión de segundos. Las huellas de una osa adulta cerca de la cueva y luego, más lejos, las huellas de un gran oso macho. Un macho nómada había matado a la madre para aparearse con ella. Un acto de infanticidio brutal, pero común en el mundo de los osos. El osesno había logrado escapar y esconderse, pero su destino estaba sellado. Sin su madre, moriría de hambre o sería presa de los coyotes en cuestión de días. La regla era clara: dar media vuelta, seguir caminando, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Silas se dio la vuelta, dio 2 pasos y se detuvo. El gemido del osesno volvió a sonar, un sonido tan lleno de una soledad absoluta que le atravesó el corazón. Miró al cielo, a las cimas de las montañas, como si buscara una respuesta, pero solo encontró el silencio. Con una maldición en voz baja dirigida a su propia y repentina debilidad, se giró de nuevo. Entró en la cueva. El osesno retrocedió, intentando emitir un gruñido que fue poco más que un chillido. «Tranquilo, pequeño», dijo Silas, su voz, por lo general grave y áspera, ahora sorprendentemente suave. «No te voy a hacer daño». Con movimientos lentos y cuidadosos, envolvió al osesno en su chaqueta de piel de ciervo y lo levantó. Era increíblemente ligero, apenas un saco de huesos y pelo. Y en ese momento, al sentir el pequeño cuerpo tembloroso y cálido contra su pecho, la regla de hierro de Silas, la regla de no interferir, se hizo añicos.
Lo llevó de vuelta a su cabaña. La decisión, una vez tomada, trajo consigo una avalancha de complicaciones. ¿Qué iba a hacer con un osesno? ¿Cómo lo iba a alimentar? Su conocimiento era sobre cómo cazar animales, no sobre cómo criarlos. Pero la determinación, una cualidad que le había permitido sobrevivir toda su vida, se apoderó de él. Los primeros días fueron un desafío. El osesno, al que llamó Koda, una palabra nativa que significaba amigo, estaba demasiado débil para comer alimentos sólidos. Silas pasó horas preparando una mezcla improvisada de leche de cabra que compró en el pueblo más cercano, un viaje que le costó un día entero, miel y bayas machacadas. Lo alimentaba con un viejo biberón que encontró en un rincón olvidado de su almacén, un recuerdo de una vida que nunca tuvo. Lentamente, Koda comenzó a recuperarse. El miedo en sus ojos fue reemplazado por la curiosidad. Comenzó a explorar la cabaña, tropezando con sus propias patas torpes, olfateando cada rincón, y comenzó a seguir a Silas a todas partes, como una pequeña sombra peluda. Se convirtió en el compañero silencioso del cazador solitario. Los meses se convirtieron en un año y luego en 2. Koda creció a un ritmo asombroso. El pequeño osesno se convirtió en un oso joven y fuerte, su pelaje negro y brillante, sus músculos ondulando bajo su piel. La cabaña, que una vez pareció tan grande, ahora se sentía pequeña con la presencia del oso. Su relación era una de un profundo y silencioso entendimiento. Silas nunca trató a Koda como una mascota. No lo domesticó en el sentido tradicional. Lo respetó como la criatura salvaje que era. Le enseñó a pescar en el arroyo, mostrándole cómo atrapar salmones con sus garras. Le enseñó qué bayas eran seguras para comer y qué plantas eran venenosas. Lo llevaba en sus largas caminatas por el bosque, enseñándole a leer los rastros, a entender los sonidos del bosque. Silas no estaba criando a un oso mascota, estaba preparando a un rey para reclamar su reino. Koda, por su parte, le dio a Silas algo que no sabía que había perdido: compañía. Llenó el silencio de la cabaña con su presencia tranquila. Se sentaban juntos en el porche por las tardes, el hombre bebiendo su café, el oso masticando una rama, ambos observando el atardecer pintar las montañas de colores imposibles. En Koda, Silas no veía a una bestia, veía a un amigo, a un hijo, al último y más inesperado miembro de su clan. Pero Silas era un hombre realista, sabía que ese idilio no podía durar para siempre. Koda era un oso negro, una criatura destinada a vagar por vastos territorios, a encontrar una pareja, a vivir la vida para la que había nacido. Mantenerlo en la cabaña, por muy grande que fuera su afecto, sería egoísta, sería una jaula, y Silas odiaba las jaulas más que nada en el mundo. Cuando Koda cumplió 3 años, ya era un oso joven y poderoso, en la plenitud de su fuerza, y Silas supo que el momento había llegado. Fue la decisión más difícil de su vida, más dura que cualquier invierno, más dolorosa que cualquier herida. Una mañana de verano, llevó a Koda a lo alto de la cordillera del Divisorio, la cadena montañosa que separaba su valle de las vastas tierras salvajes del norte. Era un viaje silencioso, cargado de una tristeza no expresada. Se detuvieron en un paso de montaña, con el mundo extendiéndose a sus pies. Silas se arrodilló frente al oso, que ahora era mucho más alto que él. Puso su mano callosa sobre la enorme cabeza de Koda. «Este es tu hogar, Koda», dijo, su voz ronca por la emoción. «Ahí fuera, tienes que irte, tienes que ser lo que naciste para ser». Koda gimió, un sonido bajo y confuso. Se frotó contra Silas, un gesto que había hecho miles de veces desde que era un cachorro. No entendía. Este hombre era su familia, esta cabaña, su hogar. «Ve ahora», insistió Silas, su corazón rompiéndose con cada palabra. «Ve y no vuelvas». Le dio al oso un último y fuerte empujón en dirección al norte. Koda dio unos pasos, se detuvo,
y miró hacia atrás, sus ojos llenos de una confusión dolorosa. Silas se mantuvo firme, su rostro una máscara de determinación, ocultando la agonía que sentía por dentro. Finalmente, con una última mirada, el oso se dio la vuelta y comenzó a caminar, su poderosa figura desapareciendo lentamente en el vasto y desconocido bosque. Silas se quedó allí hasta que ya no pudo verlo, hasta que fue solo un punto negro que se desvaneció. Luego regresó a su cabaña, un lugar que de repente se sentía insoportablemente grande y silencioso. La ausencia de Koda era un dolor fantasma, un vacío que ninguna cantidad de casa o trabajo podía llenar. Los años pasaron, 5 de ellos. Silas envejeció, su paso se volvió más lento, su espalda se encorvó un poco. La soledad, que antes había sido su compañera, ahora era a menudo una carga. A veces, en las noches tranquilas, creía oír un gruñido familiar en la distancia o veía una sombra grande y oscura en el borde del bosque y su corazón daba un vuelco. Pero siempre era solo su imaginación. Koda se había ido. Se había convertido en un recuerdo, una leyenda personal de un viejo cazador. Y entonces llegó el verano del fuego. Fue el verano más seco y caluroso que se recordaba. Los arroyos se secaron, la vegetación se convirtió en un polvorín, y una tarde, una tormenta seca barrió las montañas, sus relámpagos como dedos de fuego que buscaban la tierra. Uno de ellos encontró su objetivo, un pino viejo y lleno de resina en la cima de una cresta a varios kilómetros al oeste de la cabaña de Silas. El fuego comenzó como una pequeña brasa, pero avivado por los vientos fuertes y la vegetación seca, creció con una velocidad explosiva. En cuestión de horas, se convirtió en un monstruo, un incendio forestal masivo que avanzaba por las montañas, devorando todo a su paso. Un muro de llamas de 30 metros de altura, con un rugido que ahogaba cualquier otro sonido, pintando el cielo nocturno de un naranja apocalíptico. Silas vio el resplandor desde su cabaña. Sabía lo que significaba. Conocía la velocidad de esos incendios, y el viento soplaba directamente hacia él. No tenía tiempo. Tenía que evacuar. Rápidamente empacó lo esencial: agua, algo de comida, su rifle y, lo más importante, una vieja fotografía enmarcada de su esposa. Lo metió todo en su vieja camioneta y se preparó para huir. Pero cuando intentó arrancar el motor, solo escuchó un clic metálico y un gemido patético. La batería estaba muerta. Una oleada de frío pánico lo recorrió. Estaba atrapado. El fuego estaba a menos de 1 hora de distancia, avanzando implacablemente. Su única opción era huir a pie, pero era un hombre viejo. Y el río más cercano, su única barrera de seguridad natural, estaba a casi 10 kilómetros de distancia, a través de un terreno difícil. Sabía que no lo lograría. Salió de la cabaña y miró el muro de fuego que se acercaba, el humo ya picando en sus ojos, las cenizas cayendo a su alrededor como una nieve negra. Una extraña calma se apoderó de él. Había vivido su vida según las reglas de la naturaleza. Ahora moriría según ellas. Se sentó en el porche de su cabaña, el hogar que había construido con sus propias manos, y esperó el final. Fue entonces cuando los animales comenzaron a pasar. Ciervos, alces, zorros, todos huyendo en una estampida silenciosa y aterrorizada del infierno que los perseguía. Pasaban junto a su cabaña, sus ojos llenos de pánico, ignorándolo por completo, unidos en un único y primordial instinto: sobrevivir. Y en medio de esa marea de vida que huía, una figura se detuvo. Era enorme, mucho más grande que cualquier oso negro que Silas hubiera visto jamás. Un gigante cubierto de un pelaje negro y brillante, con una vieja cicatriz apenas visible sobre un ojo. Se detuvo en medio del caos, se giró y miró directamente a la cabaña. Miró directamente a Silas. El corazón de Silas se detuvo. A través del humo y las cenizas, a través de la distancia de 5 largos años,
reconoció esos ojos. Era Koda. Ya no era el oso joven que había liberado. Era un coloso, un rey en la plenitud de su poder. Y no estaba huyendo del fuego, estaba caminando hacia él, caminando hacia Silas. Silas se puso de pie, su mente incapaz de comprender lo que estaba viendo. Koda se acercó, sin mostrar miedo del hombre ni del fuego que rugía detrás de él. Se detuvo a pocos metros del porche y sus ojos se encontraron. No hubo un destello de reconocimiento en el sentido humano. Fue algo más profundo, una conexión que el tiempo no había podido borrar. Y entonces el oso hizo algo que Silas nunca olvidaría. Soltó un gruñido bajo y profundo. Se giró, miró hacia un sendero lateral apenas visible, un antiguo camino de caza que serpenteaba hacia el norte, lejos del avance principal del fuego. Luego volvió a mirar a Silas y esperó. El mensaje era tan claro como si lo hubiera gritado. «Sígueme, conozco un camino». El cazador que había criado a un osesno huérfano y lo había liberado en la naturaleza, ahora se encontraba con que esa misma criatura, 5 años después, en medio de un infierno de fuego, había regresado. No por comida, no por refugio, había regresado por él. El reencuentro no era solo un milagro, era una oferta de salvación. Y Silas, el hombre que se había rendido a la muerte, sintió una nueva y feroz oleada de esperanza. Cogió su rifle, se echó la mochila al hombro y bajó los escalones del porche, listo para seguir a su amigo, a su hijo, a su Salvador, a través de las llamas. La verdadera prueba de su vínculo estaba a punto de comenzar. El mundo se había convertido en un horno rugiente. El aire era una mezcla sofocante de humo espeso y calor abrasador que quemaba los pulmones con cada bocanada. Las cenizas caían como una nevada infernal, cubriendo a Silas con un manto gris. El fuego ya no era una amenaza distante en el horizonte. Era un monstruo vivo y hambriento que los perseguía. Su aliento caliente en sus nucas, su rugido un estruendo ensordecedor que hacía temblar la tierra. Para Silas, un hombre que había pasado su vida en la tranquila soledad del bosque, aquello era el apocalipsis. Pero no estaba solo. Delante de él, abriendo un camino a través del caos, estaba Koda. El oso se movía con un propósito y una calma que desafiaban el infierno que los rodeaba. No corría a ciegas, presa del pánico como los otros animales. Se movía con la autoridad de un rey que conoce cada centímetro de su dominio, incluso cuando ese dominio está siendo consumido por las llamas. Su enorme cuerpo era un escudo oscuro contra el resplandor anaranjado, una brújula viviente en un mundo que había perdido el norte. Siguieron el antiguo sendero de caza, una ruta que serpenteaba a través de un terreno rocoso y menos denso, donde el fuego avanzaba más lentamente. Era una ruta que Silas conocía, pero que nunca habría elegido en una huida desesperada. Era más larga y difícil, pero Koda parecía saber algo que Silas no sabía. Lo guiaba con una certeza inquebrantable, deteniéndose cada pocos minutos para mirar hacia atrás, asegurándose de que el viejo cazador todavía lo seguía, sus ojos inteligentes brillando a través del humo. Silas luchaba por mantener el ritmo. El humo le irritaba los ojos hasta las lágrimas, y la falta de oxígeno hacía que sus piernas se sintieran como plomo. Cada paso era un esfuerzo hercúleo, pero la visión de Koda, de esa criatura a la que había salvado y que ahora había vuelto para salvarlo a él, era un combustible más potente que cualquier adrenalina. No podía rendirse, no podía fallarle. El fuego se intensificó, saltando de copa en copa de los árboles con una velocidad aterradora, creando una lluvia de brasas ardientes. Una de ellas, del tamaño de un puño, cayó justo delante de Silas, prendiendo fuego a la hierba seca a sus pies. Quedó atrapado, con un pequeño muro de llamas bloqueando su camino. Koda, que iba varios metros por delante, se dio cuenta al instante. Se giró
y sin un momento de vacilación hizo algo que dejó a Silas sin aliento. Cargó directamente contra las llamas. Con sus enormes zarpas, comenzó a golpear el suelo, arrojando tierra y piedras sobre el fuego con una furia desesperada, creando un cortafuegos improvisado. Soportó el calor y las brasas que chamuscaban su espeso pelaje, hasta que logró abrir un pequeño pasaje, lo suficientemente grande para que Silas pasara. Luego, con un gruñido de urgencia, instó al hombre a cruzar. Silas corrió a través del hueco, el calor chamuscándole las cejas, y siguió a su guía sin mirar atrás. Llegaron al borde de un cañón. El fuego principal estaba detrás de ellos, pero ahora se enfrentaban a un nuevo obstáculo. Un abismo de 30 metros de ancho se abría a sus pies, un corte profundo en la tierra. El único paso era un viejo y gigantesco pino que había caído décadas atrás, formando un puente natural. Estaba cubierto de musgo y era resbaladizo, y con el humo y el pánico, cruzarlo era una propuesta mortal. Koda no dudó. Cruzó primero, sus 4 patas moviéndose con un equilibrio increíble, su bajo centro de gravedad manteniéndolo estable. Una vez al otro lado, se giró y esperó, observando a Silas. Silas tragó saliva. Su equilibrio ya no era el de antes, y el humo hacía que todo diera vueltas, pero no había otra opción. Se puso a gatas y comenzó a arrastrarse lentamente por el tronco, sus manos buscando desesperadamente agarres, sin atreverse a mirar hacia abajo. A mitad de camino, un espasmo de tos, provocado por el humo, sacudió su cuerpo. Perdió el equilibrio y se deslizó, quedando colgado precariamente del tronco, con las piernas balanceándose sobre el vacío. Sus viejos músculos gritaron en protesta. Sus dedos, entumecidos, comenzaron a resbalar. Sabía que no podría aguantar mucho. «Koda», susurró, no como una llamada de ayuda, sino como una despedida. Pero Koda ya estaba en movimiento. Se arrastró de vuelta por el tronco, acercándose a Silas. El peso adicional del oso hizo que el viejo pino crujiera ominosamente. Koda ignoró el peligro. Se acercó a Silas y con una gentileza increíble agarró el cuello de la gruesa chaqueta del cazador con sus mandíbulas. No lo mordió, simplemente lo sujetó y comenzó a tirar. Con una fuerza monumental, el oso arrastró al hombre, centímetro a centímetro, por el resto del tronco hasta que llegaron a la seguridad del otro lado. Silas se derrumbó en el suelo, jadeando, tosiendo, su cuerpo temblando de agotamiento y gratitud. Miró al oso, a la criatura que acababa de salvarle la vida por segunda vez en menos de una hora. No había palabras para expresar lo que sentía. Descansaron solo un momento, el rugido del fuego al otro lado del cañón, ahora un sonido más distante. Pero no estaban a salvo todavía. Koda lo sabía. Se levantó y empujó suavemente a Silas con el hocico, instándolo a continuar. Su destino final, el santuario que Koda había estado buscando, era una red de cuevas de piedra caliza en la ladera de una montaña cercana. Un lugar donde el fuego no podía llegar. Un refugio que solo los animales más viejos y sabios del bosque conocían. Llegaron a la entrada de la cueva justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrar a través del espeso manto de humo. La entrada era una boca oscura y fresca que prometía aire limpio y seguridad. Silas se arrastró adentro y se derrumbó, su cuerpo finalmente rindiéndose. Koda entró tras él y se tumbó a su lado, su enorme cuerpo formando una barrera protectora en la entrada de la cueva. Afuera, el mundo ardía, pero dentro de la cueva, el cazador y el oso, dos improbables compañeros de alma, estaban a salvo, escuchando el latido de sus propios corazones en la oscuridad. Pasaron 2 días en la cueva, 2 días de un extraño y silencioso compañerismo. Compartieron la poca comida que a Silas le quedaba. Koda desaparecía durante cortos periodos, regresando con raíces y bayas que dejaba a los pies de Silas, un eco de los días en que el hombre le había enseñado qué comer. Dormían uno al lado del otro,
el calor del oso manteniendo a raya el frío de la piedra. En esos 2 días, la barrera entre el hombre y la bestia se disolvió por completo. No eran un cazador y un oso. Eran simplemente 2 seres vivos que habían sobrevivido juntos a lo imposible. Al tercer día, el aire comenzó a despejarse. El rugido del fuego fue reemplazado por un silencio inquietante. Salieron de la cueva a un mundo transformado. El paisaje era una pesadilla de árboles ennegrecidos y suelo cubierto de cenizas. Un cementerio. Pero a lo lejos, hacia el sur, podían ver manchas de verde. El fuego no lo había consumido todo. Había esperanza. Koda acompañó a Silas en el viaje de regreso. Caminaron a través del paisaje devastado, un espectáculo sombrío de la furia de la naturaleza. Finalmente llegaron a la cima de una colina desde la cual se podía ver el valle de Silas. Milagrosamente, el fuego se había desviado justo antes de llegar a su cabaña. El río había actuado como un cortafuegos natural. Su hogar estaba a salvo. Se detuvieron en la cima de esa colina, el final de su viaje juntos. Silas se giró para mirar a Koda. Sabía que era la despedida. Koda había pagado su deuda con creces. Ahora tenía que volver a su propia vida, a su propio reino en el norte. «Gracias, Koda», dijo Silas, su voz quebrada. «Me salvaste la vida. Nunca lo olvidaré». Puso su mano sobre la cabeza del oso, una última vez. Koda lo miró y por un instante Silas vio más allá del animal. Vio al pequeño osesno asustado que había encontrado en una cueva, al compañero juguetón que había llenado su cabaña de vida y al rey poderoso que había desafiado al fuego por él. Con un último y suave empujón de su hocico, el oso se dio la vuelta. Y por segunda vez en sus vidas, Silas observó cómo Koda se alejaba, su figura desapareciendo en el vasto paisaje, esta vez no como un exiliado, sino como un héroe que regresaba a casa. Silas regresó a su cabaña, un hombre cambiado para siempre. La historia de su supervivencia se extendió entre los pocos habitantes de la región, convirtiéndose en una leyenda. La leyenda del viejo cazador que fue salvado del gran incendio por un oso fantasma. Semanas después, un equipo de biólogos llegó a la zona para estudiar los efectos del incendio. Estaban entrevistando a Silas, escuchando su increíble historia con una mezcla de escepticismo y fascinación. «Es una historia asombrosa, señor Thorne», dijo la bióloga principal, la doctora Aris. «Pero un oso actuando con ese nivel de inteligencia estratégica es, bueno, sin precedentes». Justo en ese momento, un joven asistente entró corriendo en la cabaña, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Doctora Aris, tiene que ver esto. Lo hemos encontrado». La llevaron a una computadora portátil donde estaban descargando los datos de los collares de rastreo que habían colocado en varios animales antes del incendio. En la pantalla había un mapa de la región, con una línea roja que trazaba la ruta de un oso en particular durante el incendio. La línea mostraba al oso moviéndose hacia el norte, lejos del fuego, y luego inexplicablemente dando la vuelta y dirigiéndose directamente hacia el corazón del infierno. La línea se detenía en un punto, la ubicación de la cabaña de Silas, y luego trazaba una ruta de escape enrevesada, pero exitosa, a través del fuego hasta un sistema de cuevas, donde permaneció durante 2 días antes de regresar a su territorio en el norte. «Es increíble», dijo el asistente. Este oso, el sujeto 734, ignoró todos los instintos de supervivencia. Es como si estuviera volviendo por algo o por alguien. La doctora Aris miró el mapa, luego a Silas, que observaba en silencio desde un rincón. «¿Sujeto 734?» preguntó ella. «¿Sabemos algo más sobre este oso?» El asistente asintió, consultando sus notas. «Sí, es un macho grande, de unos 8 años. Lo hemos estado rastreando de forma intermitente. Tiene una historia curiosa. Fue etiquetado por primera vez hace 5 años, cuando apareció de repente en el norte. Nadie sabe de dónde vino.
Lo único que sabemos con certeza es que no nació salvaje. ¿Cómo lo saben?, preguntó la doctora Aris intrigada. «Porque», dijo el asistente, leyendo el informe inicial, «cuando lo sedaron por primera vez para ponerle el collar, encontraron esto». Señaló una línea en la pantalla. Tenía un microchip, uno antiguo, de un refugio de animales, registrado a un osesno huérfano, que fue reportado como liberado en esta misma área hace 8 años por un trampero local. El silencio en la cabaña fue total. La doctora Aris levantó la vista del informe y miró a Silas, sus ojos llenos de una comprensión y un asombro absolutos. Silas no dijo nada. Simplemente asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en su rostro por primera vez en mucho tiempo. El reencuentro 5 años después había sido un milagro, un acto de lealtad que desafiaba la lógica. Pero lo que lo hizo verdaderamente chocante no fue solo el acto en sí, fue la prueba irrefutable, registrada en una línea roja en un mapa, de que la gratitud y la amistad, en el corazón de la naturaleza, tienen una memoria mucho, mucho más larga de lo que la ciencia jamás podría imaginar. El cazador había criado al oso huérfano, y el oso, a su vez, había regresado para enseñarle al mundo que incluso en medio del fuego más destructivo, algunos lazos son simplemente inquebrantables.